Congresista Pero, Castro, ¿me permite una sí, interrupción sobre el punto? Señora Blume, es cierto lo que dice sobre las exoneraciones, sin embargo, en estricto honor a la verdad, esta fue la que le abrió el paso a las siguientes exoneraciones. Fue la primera que se hizo. Usted fue, como jefa del gabinete de asesores, fue consultada sobre esta exoneración, usted participó de la discusión con respecto a la conveniencia o no de exonerar del SNIP con el nivel de avance y de estudios que se tenía en ese momento. Usted era la jefa del gabinete de asesores, por lo tanto, imagino que participó directamente de esta discusión. Y adicionalmente, ¿usted visó el decreto que exoneraba el SNIP? Congresista Bartra, me hubiera encantado participar de esa sesión. No, yo jamás participé, no visé ningún decreto. Eso probablemente fue visto en el Viceministerio de Hacienda y en el Viceministerio de Economía, pero principalmente en el Viceministerio de Hacienda. Y usted como jefe del gabinete de asesores, siendo la primera vez que se exoneraba el SNIP de un proyecto tan importante como usted misma lo ha descrito extensamente, ¿no se interesó como jefa de gabinete de asesores de revisar si esto era conveniente, si estaba bien? En todo caso, si había estado presente en todas las reuniones o en la mayor parte de reuniones en las cuales se había hablado interoceánica. Si tal como ha descrito el congresista Mulder, que usted no recordaba el acta 100, usted hacía uso de la palabra y estaba muy interesada en este proyecto, de lo que se desprende en las actas, usted valoraba muchísimo el impacto que podía tener este proyecto para el desarrollo del país. ¿De verdad no se interesó en conocer esta exoneración? Ni siquiera por interés profesional como correspondía a la jefa del gabinete de asesores. Congresista Bartra, le reitero, nunca me consultaron. Nunca me enteré. Yo me enteré cuando eso estaba publicado. No se olvide usted que los dos viceministros eran mis jefes también. Y probablemente nunca me consultaron porque sabían cuál iba a ser mi respuesta. ¿Quiénes eran los dos viceministros? Si mal no recuerdo. Bueno, debería recordarlo, de verdad. En todo caso, le doy unos minutos para que lo recuerde. Necesitamos saber quiénes fueron estos dos viceministros que no consultaron con la jefa del gabinete de asesores en un tema tan importante. Congresista Bartra, con todo respeto, mejor dicho, presidenta Bartra, con todo respeto. Voy a buscar en internet en este momento quiénes eran los viceministros porque no quiero equivocarme. En todo caso, no fui consultada. Un segundito y le respondo quiénes fueron los viceministros. Creo que Fernando Zavala y Luis Carranza, pero déjeme verificarlo. Sí, por favor, no hay problema, nosotros esperamos.
Presidenta, déjeme mandárselo por escrito porque realmente hay una información que no es segura. Le rogaría si usted, si quiere yo lo hago, pero si usted puede pedir oficialmente el documento de quien firmó la exoneración al Ministerio de Economía, creo que sería lo más fácil y a usted se la van a dar en un minuto. No, la pregunta ha sido puntual, señora Blume. ¿Quiénes fueron los viceministros cuando ocurrió la exoneración del SNIP? No le pidió el documento. En todo caso, eso es lo que estoy buscando en Internet. 12 horas, son las 12 horas con 40 minutos de la mañana. Todavía, al menos por mi parte, hay una serie de interrogantes que responder. Esta sala la tenemos limitada en su uso. Usted necesita hacer algunas consultas para responder, en este caso específicamente sobre eso. No sé, congresista Castro, si nos permite, en todo caso, suspendemos, regresamos 2:30 de la tarde a fin de que todos tengamos tiempo de hacer a lo mejor las consultas necesarias. Perfecto. No sé si usted está de acuerdo, porque está en el uso de la palabra. ¿O prefiere agotar las preguntas y dejamos esta y luego suspendemos, congresista Costa, para poder terminar con la participación amplia, con la amplitud además que necesita contestar nuestra invitada? Congresista Castro, en todo caso, para que continúe dejando pendiente el cuestionamiento que se acaba de hacer. No, sí, claro, eso va a ser para más adelante con una verificación completa. Congresista Castro, para que continúe con sus interrogantes. ¿Por qué es necesario esto de la exoneración del SNIP? Usted hace unos minutos atrás había indicado que el SNIP se hizo con tales y tales características justamente para evitar este tipo de problemas. A partir de ahí, a partir de este caso justamente, al vulnerar el SNIP, no tengo que coincidir con la presidenta, se abrió las puertas, las ventanas, el piso, se usa una carretera asfaltada o una autopista para todo este tipo de sobrevaluaciones, coimas. Primero coimas, segundo, porque al abrir toda esta ventana se tradujo en coimas, ya que hoy todas las conocen. Pero las coimas han resultado infinitamente pequeñas con relación a las sobrevaluaciones y en relación a las adendas. O sea, pareciera, y eso le indicó, y con su experiencia que ha estado ahí, yo creo que pareciera que se construyó ahí, comenzó a construir este andamiaje de características jurídico, legales, económicas, desde el punto de vista técnico, de ingeniería, para burlar no solamente el SNIP, sino permitir el saqueo de los recursos públicos. Y ese es el drama que estamos viviendo ahora y en el cual nos está trayendo a colación. Y por eso es que hace unos minutos también le decía, se decía para acelerar los procesos. Nadie acelera procesos, nadie. Y eso es falso, categórico. Y eso es lo que va a pasar también con el sistema de reconstrucción, con cambios que se dice ahora. Se lo digo categóricamente y hoy quiero que quede grabado, porque no hay eso. Ningún proceso es como ningún proyecto se puede acortar en tal y cual tiempo, es como un bebé. Todo es un bebé, tiene 9 meses de plazo, señores. Yo no puedo, por más plata que le ponga, voy a engendrar un bebé en una semana o en un día, o en un mes o en 2 años. O no, tiene 9 meses. Los proyectos tienen una necesaria, señora presidenta, tiene una necesaria evolución, un origen, comienza a crecer y es así. Tampoco puedo acelerar la juventud ni nada por el estilo. Algunos aspectos sí se pueden de alguna manera cortar, de una manera, pero no de manera significativa. Y ese es un cuentazo que nos meten aquí. El caso de las carreteras, que usted también me llama la atención. Las rocas están ahí. El problema es que se hacen desde Lima sin conocer el lugar. Las rocas tienen millones de años. Las quebradas, millones de años, los cerros también, sino que nosotros hemos visto cómo se ha trabajado en nuestro país. Como dice, cerros inexistentes, en el interoceánico se ha visto eso. Pero no es que el cerro se haya desaparecido, sino que se hizo. Desde acá le permitieron hacer esas cosas. O sea, esto tiene que quedar registrado en la historia política, social, económica de nuestro país. Aunque Gino nos mira con cara alarmante, ¿no? Pero es cierto. Te estoy graficando el escenario porque conocemos de esas cosas muy bien. Y en todo caso, esto va a pasar si seguimos así en la reconstrucción con cambios, que no se nos quiere ni mostrar siquiera. Y se nos viene
con un cuento que van a hacer esto, se van a dar cuenta, la protesta social hacia adelante también en la medida de que esto, y es lo que ha pasado también con el terremoto anterior de Pisco, porque no se toman las cosas en el campo, en el terreno. Las rocas no cambian, las rocas están ahí como un cerro, años, a través de millones de años, y cuántos millones más estarán. Pero bueno, a lo que queremos es llegar a lo siguiente. En todo caso, usted no ha ocupado un cargo cualquiera, usted ha sido jefa de asesores. ¿Cómo determinaron los costos, los presupuestos en todo caso? Porque ese es el quid de la cuestión. ¿O le entregaron todo a que haga la empresa contratista? Señora Blume. Por su intermedio, señora presidenta, para no retrasar más, efectivamente los viceministros fueron el viceministro Luis Carranza Ugarte y el viceministro Fernando Zavala Lombardi. Lo que no quiere decir que ellos firmaron nada, porque pudieron no estar de viaje, pudieron no haberles pedido la firma, pero en cualquier caso ellos fueron los dos viceministros del Ministerio de Economía en el momento de la norma del SNIP. Me pregunta el congresista Castro, y usted me dice, y con justa razón, que eliminar el SNIP no acelera un proceso. Yo creo que esto no es así. ¿Por qué? Porque el SNIP lo que hace es elimina cierto tipo de estudios, entonces te permite adjudicar con un estudio de preinversión y no con un estudio definitivo. Entonces allí podría ser, congresista Castro, yo no puedo estar más de acuerdo con usted. O sea, yo estoy 100% de acuerdo con lo que usted está diciendo. O sea, yo creo que los estudios, uno de los problemas que tiene el país, que es un problema endémico, es que justamente como usted bien ha señalado, los estudios no están bien hechos. Yo no sé si los hacen de un escritorio de Lima o si mandan a una persona a hacerlos. Pero en cualquier caso, coincido con usted que los problemas más serios son que las cosas no están bien hechas. Pero ese es nuestro país, ¿no? Y a veces los problemas de gestación de una carretera cualquiera se dan por eso. Yo le quiero hacer una confesión, mi único hijo es ingeniero civil y está comenzando su carrera, ¿no? Y me dice, mami, hay cosas que no cuadran. Y efectivamente, como dice usted, el cerro puede no estar porque no estuvo, o el cerro puede no estar porque vino un aluvión y se lo llevó, pero en cualquier caso no está, ¿no? Y probablemente porque muchas cosas se hacen en gabinete, como usted sabe bien, ¿no? Ahora, tengo entendido que el Ministerio de Transportes tiene gente en todo el país y manda a su gente a evaluar las cosas, pero, como usted bien ha dicho, sería bien importante. Y quiero agradecerle, congresista Castro, porque es pocas veces que yo escucho a una persona que está tan de acuerdo con lo que yo pienso. Ahora, usted me dice, usted era jefe de gabinete, sí era jefe de gabinete, pero el jefe de gabinete no se dedica a esto, ¿no? Pero en cualquier caso, probablemente no me preguntaron porque tampoco querían escucharme, ¿no? Sobre lo mismo, en todo caso, ¿cuál era la opinión del ministro de Economía, hoy presidente, el señor Pedro Pablo Kuczynski? Que se vulnere el SNIP, que pase el SNIP, bueno, ¿cuál era su posición así? Nunca llegaron a conversar. Es cierto, en los proyectos de inversión lo único que se ha tratado de hacer tienen un proceso de maduración. Exacto. Lo que se ha pretendido es achicar los espacios y lo único que han hecho han convertido en esto. Por eso le hacía un paralelo con un proceso de gestación, ¿no? Demora 9 meses, nosotros queremos hacer proyectos de inversión en 1 mes, en 2 meses, nunca vamos a hacerlo, pues. Es materialmente imposible, pero se ha querido. Eso ya inmediatamente a mí me da la luz que algo está pasando. Cuando me han venido con ese cuento que en 4 meses hacemos, los de reconstrucción le hemos indicado que no iba a hacerlo. Hasta la fecha no lo hacen por eso, porque no pueden desarrollar. Entonces, ya la experiencia misma que uno tiene se da cuenta, pues, y después de eso vienen todos los problemas que nos están acarreando hasta este momento. Pero bueno, yendo al tema en sí, ¿cuál fue la opinión en todo caso del ministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski, sobre esta materia? Bueno, tengo entendido que el ministro Kuczynski no firmó el SNIP porque estaba de viaje, entonces no le puedo preguntar. El día que venga él a la comisión le preguntarán a él, yo no puedo responder por él. Perdón, si bien es cierto, estuvo ahí, también ya vino a dar su declaración el señor Javier Sota, Nadal, él firmó, pero sin conocer. Ese proceso, y usted lo sabe bien, ese no aparece de un día al otro, señor. No, eso ha venido gestándose 1 mes, 2 meses o 6 meses. De repente, ¿cómo sacamos la vuelta al SNIP? No es una situación inmediata. Eso ha tenido que haber una opinión. Yo no creo que
que en este momento me presenten sobre la mesa, en el escritorio, y azota Nadal y de frente lo firme, no. De repente él no tuvo conocimiento porque él solamente estaba en ese momento, digamos, de manera temporal, una semana o 2 días. Pero yo voy al hecho de que cuál fue la labor del señor Kuczynski, porque eso le han tenido que conversar 1, 2 o 3 meses antes, ¿no? Congresista, perdón, disculpe, Presidenta, por su intermedio al congresista Castro. Definitivamente esto no es una cosa de un día anterior que le ponen a alguien un documento a firmar, ¿no? Pero quiero hacer incidencia en que este era un proyecto de carreteras y los proyectos de carreteras están a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones con el Comité Especial de Proinversión. No sé cuál fue la opinión del doctor Kuczynski. En todo caso, como le digo, el día que él venga estoy segura que se la comentarán. Y creo, si mal no recuerdo, que ya vino el ministro José Ortiz, que es el ministro de Transportes, y creo que también vino la gente ya del Comité Especial, con lo cual me imagino que ellos habrán podido comentar de esto. Yo no lo sé. Congresista Castro, discúlpeme. Congresista Castro. Disculpe que le insista, pero un poco raro, ¿eh? Usted es la asesora. El ministro de Economía es el que suelta el dinero. Usted es prácticamente la aduana dentro de eso. Esa es la verdad del tema. De la que, o en todo caso, usted estuvo ahí... bueno, no tenía una labor importante, en todo caso, no, es la persona que maneja y se supone que hay 10, 20 o 30 personas alrededor suyo que le permiten tomar una decisión más o menos correcta, ¿no es cierto? No he entrado en ese terreno porque no conozco cómo se desempeña, pero supongo. Entonces la decisión que iban a tomar era complicada, difícil o lo que fuere, sino que en algún momento el ministro de Economía le comentó por lo menos algo que estaban tratando ese tema. Si no le comentó, significa que usted no estaba dentro de su ángulo de trabajo. Por su intermedio, señora congresista, al señor congresista Jorge Castro Bravo. Señor congresista, la aduana era el señor Carranza y era el señor Zavala, se lo digo sinceramente. Estos eran unos temas de competencia de ellos, no eran unos temas de mi competencia. Yo como jefe de gabinete de asesores le he narrado todas las funciones que tenía. Y Proinversión era una pequeña parte de mis funciones, hecha con mucho cariño y durante mucho tiempo. Pero la aduana, y usted estoy segura que conoce, congresista Castro, al señor Luis Carranza y al señor Fernando Zavala, no era yo. Congresista Castro. Entonces usted ya se sacuden también de todo. Pero bueno, en este caso... usted ha manifestado también que nunca participó en contratos, adjudicaciones, etcétera. Y esa parte yo le creo, porque usted no está obligado, pero emite una opinión, nunca le consultaban, le decían, sí, jefe, a mí no me cabe en la cabeza esto, de que usted siendo jefe de asesores no sabía de que estaban haciendo un contrato con X, con Y, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo menos, ¿usted emitía alguna opinión al respecto? Porque se niega permanentemente a decir de que no ha participado en contratos, en adjudicación. Una cosa es que uno firme el contrato, que uno adjudique también, es diferente de lo que le estoy... No le indicaban alguna opinión, alguna conversación sobre esos temas, porque usted se niega tajantemente que no ha tenido ningún tipo de participación. Por su intermedio, Presidenta, congresista Castro Bravo. Le voy a ser un poquito más explícita, quizá no he sido lo explícita que debí. Proinversión funciona de la siguiente manera. Los ministros del sector son los dueños de los proyectos. Por ejemplo, yo quiero hacer una carretera, el MTC, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, decide que hay que hacer una carretera. Esta carretera se puede hacer de 2 formas, vía obra pública o vía concesión. El Ministerio hace los estudios correspondientes y decide hacerla vía concesión. Si decide hacerla vía concesión, va a Proinversión y mandan a hacer unos primeros estudios preliminares al Ministerio a ver si da para hacerse vía concesión o vía obra pública. Generalmente se hace vía concesión aquello donde el Estado no tiene la capacidad de poner los recursos. Entonces, imaginémonos que una carretera se va a hacer vía concesión.
Lo primero que hay es una resolución suprema donde incluye en el proceso de promoción privada la carretera, digamos, Lima-Ica. Vamos a hacerlo con un ejemplo bien sencillo, ¿no? Entonces, va el ministro de Transportes y Comunicaciones a Proinversión y se crea un comité especial, o si es que existe el comité especial, por ejemplo, de carreteras, se le encarga a este comité iniciar el proceso de promoción de la inversión privada. Entonces tenemos dos personas encargadas o dos entidades, el Ministerio de Transportes y Proinversión. ¿Ok? Los demás ministros de Proinversión, que son 6 o 7 dependiendo, o 5, lo que hacen es reciben una agenda semanal, creo que ahora es quincenal, en mi época era semanal, donde se dice, se ha incluido en el proceso de promoción de la inversión privada la carretera Lima-Ica. Se comenzarán a hacer los estudios respectivos. ¿Ok? Entonces, cuando uno va, yo recibo la agenda, mi trabajo era recibir la agenda, leer lo que se iba a ver y entregarlo a las distintas áreas para recabar sus informes. En ese momento uno va a la sesión y lo primero que se hace es explica, vamos a hacer la carretera Lima-Ica, va a costar tanto, vamos a concesionarla en tanto, hemos pensado que los pagos van a ser tanto, que los pagos van a ser tantos, que no va a ser cofinanciada porque vamos a sacar del peaje o que sí va a ser cofinanciada porque necesitamos dinero. Entonces, esta carretera, la siguiente acción es hacer lo que se llama normalmente un roadshow. Quiere decir que sale Proinversión y busca personas interesadas en hacer la carretera. Esto se busca al interior del país con las empresas nacionales y también al exterior con empresas internacionales. Se vende el Perú, entonces se dice, miren qué bien, esta carretera Lima-Ica va a tener tanto peaje, lo van a poder recuperar en tanto tiempo y su utilidad va a ser X. Luego de eso viene las bases del concurso. Se hacen las bases del concurso, luego los postores animados por este roadshow vienen y compran las bases se estudian y los postores hacen lo que se llaman las preguntas. Entonces te dicen, según las bases, la carretera va a tener tanto tráfico, por favor enséñame el estudio de tráfico. Entonces se les enseña el estudio de tráfico. Así sucesivamente se hacen muchas preguntas, que también son preguntas sobre el contrato, temas legales. Estas preguntas y estas bases forman parte de lo que se llama el libro blanco. Entonces, luego de esto, se saca a licitación el concurso cuando ya el contrato está listo. Se saca a licitación el concurso y el postor ganador, que es el que hace, a veces pide la menor tarifa, depende cómo sea, a veces promete la mayor inversión, a veces promete la mayor retribución al Estado. Son distintas las formas con las cuales se adjudica un concurso. En nada de esto participa el Ministerio de Economía, en nada, y menos la jefe de asesores, porque si lo que hay es un endeudamiento, allí de frente participa Hacienda, pero en la estructuración del contrato no participa el Ministerio de Economía, participa el Ministerio de Transportes, Comunicaciones y Proinversión. Si, por ejemplo, es un tema de una central energética, participa el Ministerio de Energía y Minas y Proinversión. Por supuesto, se asiste a las sesiones, se hacen preguntas y todo, pero no es competencia del jefe de gabinete de asesores, congresista Castro Bravo, por intermedio de la presidenta, dar opiniones